ángulo de Keropi. Señores, Keropi Sánchez. ¿Cómo están? ¿Tan bien? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Llegamos de Honduras, estuvimos ahí. ¿Ah, sí? Ajá. Sí, estuvimos trabajando por allá en Honduras esta semanita y estuvo bastante bueno, estuvo bien. Estuvo bien. Qué O sea que bueno, nos alegramos. estamos activos. Se supone que, no entiendo, yo entiendo que iban a tirar un videito, pero no sé si lo van a tirar, si no, pues... Sí, sí, lo Sí. cuadraste con Zapper, Bueno, lo Satiel tira. lo tiene ahí abajo, yo Pues espero claro que... sí. Vamos a ver, dale play. Para que le entren a la aplicación y lo vean, seguro. Claro que que sí. sí. Ahí va. ¿Cuántas veces tú cuando chamaquito dijiste, me voy de esta casa ahora? I am leaving, and you can't stop me from packing my bags. O sea, si tú estabas loco por cumplir 18 y largarte de tu casa a las villas, y quizás fuiste como yo, que te fuiste a los 30. Yo me acuerdo yo cuando yo estaba pequeño y yo le decía a mami, yo estoy loco para irme, y un día, mami me votó. ¡Oh, my God! Mami descubrió que yo tenía literalmente tatuaje y me dijo, te vas de casa ahora. Y me votó para la porra. Y yo estuve una semana viviendo fuera de mi casa y no me fue tan de show. Pero después yo te cuento ese chiste, en un stand-up comedy, tú sabes, para que tú te rías mucho más. Wow. Pero la cosa es que nosotros como somos jóvenes y chamaquitos nos queremos ir de las casas inmediatamente no sabiendo las responsabilidades que llevan a cabo. Tú sabes que no, tú no sabes que es pagar agua, tú sabes que es pagar luz. A ti te lo pagan todo. Inclusive desarrollo si hasta te lavan la ropa. No sabes lavarte ni un calzoncillo o ni un panty. Pero te crees grande porque tienes 2 o 3 pelos aquí. Pero después cuando uno crece y quizás esto te pasa a ti, empiezan las responsabilidades de momento te casaste o te mudaste o quizás estás estudiando hospedándote no sé en dónde diantre o te fuiste para Estados Unidos o para otro país y tienes que pagar par de biles. Y la cosa se aprieta, se pone fea. Y tú dices, ay Dios mío, señor. Ahora me acuerdo cuando mami me decía, yo quiero volver a ser chamaquita. Y tú eres loca, yo no quiero ser chamaquita jamás y nunca. Yo no quiero salirme ya de la escuela. Pero llegaron los famosos biles, llegaron las famosas responsabilidades. Y entonces, aquí todo esto se echaba. Y nosotros queremos todos los días, cuando tú empiezas a madurar y a crecer y a trabajar y a hacer bachillerato y lo que sea, tú lo que quieres ¿qué? Es una estabilidad económica. Todos nosotros deseamos eso, es obvio. Pero ¿qué pasaría si Dios te dice, déjalo todo y sígueme? Si Dios te dice, deja todo lo que estás haciendo y rompa caminar por ahí para abajo y sigue lo que yo te diga. Todos nosotros hiciéramos un double check, diríamos, la conexión conmigo parece que no está bastante bien, Dios. Yo creo que tú no te estás comunicando conmigo bien, que es la que hay. Yo creo que no, Dios, tú y yo, ese pensamiento es mío, ese pensamiento no es de Dios, ese pensamiento no. Y obviamente no es que vamos a ser irresponsables, porque Dios no es un Dios irresponsable. True, and yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. That's true. That's pretty true. Si Él nos pide algo es porque literalmente Él sabe que va a estar ahí vaqueándote. Te va a estar abriendo puertas por donde sea. Y por eso nosotros tenemos que obedecer. Y te traigo ese ejemplo porque literalmente a Abraham le pasó esto literal. Dios le dijo, tienes que coger toda tu parentela y largarte, caminar por un desierto hasta que esas chancletas se te rompan para la poja. Y no para hasta que yo te diga, camina. Y Abraham tuvo que dejar su parentela. O sea, tuvo que dejar su estabilidad económica, su seguridad familiar y social, su seguridad material y aceptar lo desconocido. Pero por Abraham tener fe y confiar en Dios, lo hizo. Y vio que no era fácil, era difícil andar en un desierto. Pero Dios lo prosperó. Dios le dio un nombre. Dios lo bendijo y lo multiplicó en grande. Solamente por la obediencia de Abraham. Y yo imagino que Abraham en algún momento tuvo que haber dicho, pero ¿para dónde rayo yo voy? Pero confío en lo que Dios le dijo. Nosotros tenemos que entender que por encima de cualquier cosa, sueños, metas, estabilidad económica, primero que todo va la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Y confiar, tener fe como la tuvo Abraham. Hay un comentario bíblico que dice, el único fundamento seguro de la fe no es lo que vemos ni lo que sentimos, sino lo que Dios ha dicho. Eso es lo que Dios quería para Abraham y lo que también Dios desea de parte de todos nosotros. No es lo que vemos ni lo que sentimos, es lo que Dios ha dicho. Y Dios dijo que nos va a vaquear. Y Dios dijo que la mies es poca y los obreros. What did you say? Y Dios dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Tenemos que ponernos a trabajar en fe y creyendo que Dios nos va a sustentar. Si te gustó este video, nos puede ayudar de muchas maneras. Puedes compartir este video en las redes sociales para que muchas personas se puedan ayudar. ¡Qué espectacular, Keropi! Sí, gracias. Wow. Gracias. Pues, desde la perspectiva de Keropi. Vamos allá, hoy le puse ese video, ¿verdad? Porque cuando uno es chamaquito, pues obviamente uno siempre quiere irse por ahí, hacer de la suya, etcétera. Pero eso conlleva una responsabilidad que a veces uno no está al tanto, ¿verdad? Y entonces, pues yo partiendo también de esta experiencia que tuve en Honduras, que es mi primera vez estando en Honduras, tú te das cuenta cuando tú llegas a estos lugares, muchas de las personas que te atienden son los chavos, son los niños, hay muchos niños y las madres, porque los papás siempre usualmente están trabajando. Cuando en la parte de Honduras que yo fui, es una área bien pobre, indígena, que viven en los montes, etcétera. Pero lo mismo pasa cuando yo fui a Colombia, etcétera. Todos estos lugares así, los papás están trabajando full y las mamás son las que se dedican, ¿verdad? Están en la casa y cuidar a los niños. Y tienen 3, 4 niños en una zona súper extremadamente pobre. Que estas personas de Honduras
no sabían ni hablar. Digo, no saben ni leer, perdón. Muchos de ellos no saben leer. La mayoría de ellos no saben leer. Entonces, pues, todos estos misioneros están llegando ahí para enseñarles a leer, etcétera. Entonces, yo me preguntaba, ¿verdad? Porque nosotros, en Puerto Rico, tenemos la dicha, porque a veces nosotros, hay una canción que un cantante canta de la pobreza, que piensan que nosotros vivimos en pobreza, y realmente a lo mejor en Puerto Rico hay lugares que sí existe la pobreza full, como quizás en otros países, pero son bien pocos los lugares y nosotros estamos más que bendecidos, ¿me entiendes? Y tú te das cuenta de eso cuando tú a lo mejor viajas y haces estos viajes misioneros. Quizás no, quizás te das cuenta aquí en Puerto Rico. Pero eso yo no puedo pensar porque en el jueves pasado yo no pude estar, ¿verdad? Porque estaba allá. Y el jueves antipasado estuvimos hablando del discipulado. Yo tenía un cantito, ¿verdad? Que quería hablar, que era acerca de cómo nosotros estamos en nuestra familia, ¿verdad? Cómo nos estamos discipulando en nuestra familia. Porque en el reto de los teólogos, que lo hace Marlene Arroyo, en la semana antipasada, ella estaba hablando unas cositas de unos textos que ustedes le preguntaron, y por ejemplo, Moraima le preguntó acerca del texto de Mateo 12, 43 y 45, que era que cuando el espíritu se va y la casa está vacía, etcétera, y después vuelve y es peor la cosa. Tú le preguntaste eso, ¿verdad? Y a mí me dio curiosidad cómo ella explicaba lo de la casa vacía, porque yo nunca lo había visto así. Ella decía que esta persona, ¿verdad?, completamente era libre, pero después la casa se quedaba vacía. Y era como que ya entre, ¿verdad?, como que hay que llenarla con algo en cierto punto. Ajá. Yo nunca lo había visto así. Entonces, cuando Marlene Arroyo explicaba eso, yo decía, diantre, pues esto es lo importante de nosotros llenar la casa, obviamente, porque para eso estamos nosotros. Y entonces otra cosita que le preguntó Juan, que podemos empezar diciendo, ¿qué para ustedes sería entonces llenar a una persona de Dios? ¿Qué para ustedes sería llenar a alguien de Dios? Les pregunto. Hablarle de Cristo, de la palabra. Hablarle solamente de Cristo. Y más nada. Pero cuando tú dices hablarle de Cristo, ¿a qué tú te refieres? Pues la palabra, sembrarle en la palabra. Ok. Juan. Enseñarle que el libro de referencia hay que conocerlo, por lo tanto, más allá de leerlo, hay que escudriñarlo, hay que profundizar en ese libro para que nadie que venga de afuera con otra filosofía, con otra enseñanza, te pueda confundir o sacar fácil, porque no conoces lo que dice Dios en su palabra. Exacto. Si yo quiero llenar a una persona de Dios, la tengo que llenar, y va en la línea de Fernanda, la tengo que llenar de conocimiento bíblico. Exacto. Ok, perfecto. ¿Y Moraima? Para mí, hablarle de Dios no es solamente darle el pescado, sino enseñarlo a pescar. Okay. Yo te voy a decir lo que es Dios, pero te voy a enseñar cómo buscarlo, cómo creerlo, cómo intimidar con él, porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, son dos cosas diferentes. Ok, o sea que básicamente mucha base bíblica y también en cómo accionarla. Ajá. Eso es nosotros consideramos, lo vemos en este momento aquí, que esa es la manera. Pues perfecto. Entonces, una cosa que usted preguntó, Juan, fue la pregunta que le hizo Marlene, ¿verdad? Ese día fue ¿cómo nosotros no nos hacemos parte del mundo? Porque ser del mundo sería entonces enemistad contra Dios. Exacto, ese era el texto, ¿verdad?, que estaban hablando. Y entonces ella decía que no deberíamos tener amistad con el sistema del mundo. Entonces, ¿verdad?, ella estableció eso y estableció que el sistema del mundo pues no es de acuerdo con el sistema de Dios, o es un sistema cristocéntrico. ¿Qué ustedes piensan que es un sistema, o qué es caer en un sistema del mundo para ustedes? Para mí, caer en el sistema del mundo es cuando yo adopto la forma en que el mundo ve la vida y la forma en que el mundo, por ende, vive la vida. Cuando yo en mi conducta, en mi forma de pensar y en mi forma de hablar, soy un equivalente a cómo el mundo ve la vida, vive la vida y cómo piensa, adopte al mundo. Exacto. Esa es la forma en que yo me cuido para no vivir como vive el mundo. Exacto, como el sistema del mundo. Ajá. Okay. Entonces estaría viviendo no el sistema del reino, estaría viviendo el sistema del mundo. Ok, Moraima. Para mí otra cosa, vivir en el sistema, caer en el sistema del mundo es creer lo que dice el mundo en lugar de creer lo que dice Dios. Okay. El mundo tira a pérdida. Dios dice, ahora es que yo voy a mí. Okay. El mundo cierra puertas, Él abre. El mundo dice, no hay sanidad. Él dice, por mis llagas fuiste sanado. Amén. ¿Y Fern? Sistema humano. ¿Un sistema humano? Sí, un sistema estrictamente humano, vano. Ok. Porque yo lo pregunto, ¿verdad? Porque estas preguntas me hicieron mucho, qué sé yo, crisis mental, no una crisis mental, pero como que un revuelo aquí mental. Porque yo decía, diantre, para mí, el discipulado de nuestra familia y a nuestros hijos es la base.
para todo. Nosotros la semana antipasada estábamos hablando del discipulado en las iglesias, pero el discipulado a tus hijos, si es que tienes hijos, o a tus familiares, es base clave. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a estos lugares, por ejemplo, como Honduras, tú te das cuenta de que mucho tiempo, inclusive no tienes que ir a Honduras, en Puerto Rico, tú te das cuenta de que mucho tiempo tú estás con tu familia la mayoría de las veces. Pero el sistema quizás de Puerto Rico es un sistema más ajetreado, que quizás tú tienes que estar todo el tiempo trabajando y no tienes tiempo para dedicarle a tus hijos. Y entonces a mí me llama la atención porque Mateo 6:33, que era unos textos que estaban hablando ese día allí, decía que buscar primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Buscar primero su justicia. Y Mateo 6:24 dice, nadie puede amar a dos amos, refiriéndose al Señor y al dinero. Y entonces muchas veces nosotros vivimos, ¿verdad? Como que tan ajetreados y se nos olvida el discipulado de nuestros hijos y se nos olvida el discipulado en nuestra familia, que es la clave. Porque yo predicaba los otros días acerca de la resurrección de Cristo, en la muerte de Cristo, el Viernes Santo. Y yo estaba hablando de que muchas veces los padres queremos que nuestros hijos sean unos Pedro, unos Pablo, tú sabes, unos apóstoles, tú me entiendes, que vayan por ahí, y unos Moisés que tiren una vara y abran el mar, ¿sabes? Y todo eso. Pero nosotros como padres no discipulamos, no tenemos noches en las casas para enseñarles a ellos acerca de la Biblia. Y entonces caemos en un sistema completamente humano. No caemos en un sistema que es establecido por el reino. Entonces, ¿qué me llama la atención? Me llama la atención que por todas las responsabilidades que tenemos, entonces nos olvidamos de las responsabilidades de Dios, que por eso es el video, nos olvidamos de la responsabilidad porque Abraham, Dios lo llamó y le dijo, deja todo y camina lo que yo te estoy diciendo y yo te voy a proveer todo. Y Abraham se tiró a Fueguenbel por ahí para abajo y confió en Dios, ¿me entiendes? Confió en Dios y todo pasó. Es verdad que hubo momentos difíciles, etcétera, pero todo pasó exactamente así. Y a veces, muchas veces nosotros caemos en un sistema y se nos olvida cuán necesario es el discipulado. Porque si estamos hablando de, por ejemplo, más arriba de las casas vacías, los niños cuando nacen son unas mentes vacíitas. Una mente que están aprendiendo exactamente todo lo que tú le digas, todo lo que cómo tú te mueves, cómo tú te comportas. Por eso es que a veces tú haces cosas y dicen, eso es de la MAI, eso es del PAI, y tú accionas como que medio así, o sales con una rabusca, tu MAI es igual, siempre está así, igual que tú, mira, o tú piensas igual que tu papá. ¿Por qué? Porque los nenes están vacíitos, y aprendiendo todo. ¿Y qué pasa? En la Biblia, en muchos textos bíblicos, que no los toque leer todos, pero por ejemplo en Mateo 12, el Salmo 78, el Deuteronomio 6, el Deuteronomio 4, Efesios 4, Efesios 6, todos estos textos bíblicos constantemente están hablando, Dios estableciendo que de generación en generación tú tienes que estar transmitiéndole la palabra de Dios a tu hijo. Amén. No que eso lo enseñe el predicador, no que se lo enseñe el pastor de jóvenes, no que se lo enseñe la escuelita bíblica o la escuela cristiana que los metiste, es que tú se lo enseñes en tu casa, porque ahí es la base de todo esto. Y yo pienso que en muchas áreas, ¿verdad? Desde mi perspectiva, muchas áreas nosotros le hemos dado la rienda, se dice, la responsabilidad. La responsabilidad, ¿verdad? A los pastores, a los líderes, y eso es parte de. Pero, ¿dónde está el ejemplo? Desde la casa. ¿Dónde está el discipulado? Desde la casa. ¿Dónde estamos enseñando? Desde la casa. ¿Me entiendes? Porque muchas veces hay muchos jóvenes que van a la iglesia y no saben un divino. No saben un divino bíblico, no saben nada. Y tú dices, pero ven acá, y la mamá y el papá no hacen quizá una vez semanal un estudio bíblico. Y cuando nosotros nos acoplamos al sistema solamente de trabajar, proveer, para que nuestro hijo tenga todo lo que, no sé, que tú le puedas suplir, tú te das cuenta al fin y al cabo que esa no es la base, porque pasa eso mismo. Cuando no le damos la base que usted decía, Juan, al final llegan a las universidades, llegan a todos lados y lo hacen canto. ¿Por qué? Porque no tuvimos una base en la familia. Y yo le pregunto a mucha gente que son hijos de pastores, yo tengo un pana que es hijo de pastor, porque hay mucha gente que son hijos de pastores y dicen, no, pero es que la vida del hijo de pastor es muy difícil, que si esto, que si lo otro. Y yo decía, antes, pero todo el mundo como que recalca eso mucho. Y yo le pregunto a un amigo mío que es hijo de pastor y decía, ¿cómo es que tú, siendo hijo de pastor, eres un duro? Como que, ¿cómo tú te has quedado en la iglesia? Porque hay mucha gente que son hijos de pastores. Mira el caso de John Piper, que el hijo ahora uno de los hijos le salió ateo. Y eso está brutal. Yo digo, ¿cómo rayos tú te has quedado, me entiendes? Y él me decía algo clave. Mi papá siempre, muchas veces en la semana, nos preguntaba, cada vez que nos acostábamos a dormir, nos preguntaba, ¿cómo te fue en tu día? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué pasó hoy en la escuela? ¿Qué pasó hoy en el trabajo? ¿Qué pasó hoy en la universidad? Cuéntame. Y esa era la manera de que yo me podía comunicar con mi papá y yo podía entender que así mismo yo me podía comunicar con Dios.
Y era la manera en que yo entendía que yo podía estar todo el tiempo con Dios y mi papá se encargaba de preguntarme cómo yo estaba. Y a veces nosotros mismos en nuestras casas ni le preguntamos a nuestros hijos cómo le va la cosa. Solamente trabajamos. Mi mamá es una mujer que yo la adoro y la amo, pero mi mamá siempre estuvo trabajando y nunca se sentaba quizás a preguntarme, mira Manuel, ¿te fue bien hoy? O cómo te fue con la novia que te va ahí medio derrochado y estás dejado y estás llorando a todo lo que da. ¿Entiendes? Quizás no se preocupaba por eso porque se preocupaba por proveerme. Claro, claro. Pero la base de nosotros hoy en día son los niños. Y nosotros tenemos que estar ahí discipulándoles y preguntándoles porque Jesús se encargaba de hacer eso. Jesús estuvo con 12 discípulos y los discipuló y todo el tiempo les preguntaba y todo el tiempo hablaban y todo el tiempo decía, y por eso es que decía, hombres de poca fe, porque yo estoy con tiempo con ustedes, porque no saben esto que está pasando, si está todo el tiempo con ustedes. Pero Jesús siempre se preocupó por los de él. Y nosotros como padres, pienso yo, ¿verdad?, que tenemos que tener una base de discipulado en nuestras casas, para que después cuando nuestros niños salgan, o los hijos salgan, cuando sean más grandes, cuando se quieran ir de la casa, como decía el video, que están locos por salirse ya, porque quieren irse por ahí a experimentar el mundo, etcétera, ellos siempre tengan una base que diga, espérate, a mí me enseñaron esto en casa y esto es lo correcto. Y esa base nunca se vaya. Sí, es así. Para ustedes, el discipulado en las casas es vital. ¿Ustedes piensan que hoy por hoy se hace mucho o se hace poco? ¿Qué ustedes piensan? No tengo idea de cuánto se hace. Ajá. Pero por las personas que tú conoces, por ejemplo, alrededor, lo practican, no lo practican. Pero me crié en un sistema en que enfatizaban mucho en el discipulado del hogar. Tal vez yo no tuve tantísimo tiempo en términos de darle estudios bíblicos per se a mis hijos. Pero siempre había la apertura de la conversación para discutir cualquier ángulo de la palabra, cualquier duda o pregunta que ellos tuvieran. Y obviamente como papá procuraba en lo que podía ser un ejemplo de un hombre cristiano o de un papá cristiano. Obligado. Entonces me parece que ir en esa dirección, por lo menos en mi caso, a mí me dio resultados. Abdiel está ahí, le sirve a Cristo, ¿verdad? Es líder de jóvenes en su iglesia y yo creo que eso jugó un papel para, ¿verdad? Para por lo menos mantenerlos encaminaditos. Mi otro hijo, ¿verdad?, que trabaja ya acá conmigo, está en su proceso de, con ese fundamento y con esa base que se le dio, tener su propia experiencia con el Señor. Exacto. ¿Verdad? Pero es un ser humano extraordinario, no está en la calle, no janguea, no está en discoteca. Los principios están bien sembrados. Exacto. Esa moral está ahí. Totalmente. Exacto, moral más. Yo pienso que en un momento dado los errores que cometemos nosotros los padres, pues abren puertas que iluminan a que otros no cometan esos mismos errores. Yo pienso que sí, en este tiempo se está discipulando un poco más, aunque no se ve así, pero yo creo que sí se está discipulando. No sé si es por la condición de vida que estamos enfrentando, la razón que es, no la sé, pero veo hambre de ese discipulado. ¿Y Fern? Fíjate, yo creo que ahora con este tiempo de pandemia hay mucha gente haciendo sus reuniones en la casa, pero cuando yo era muchachito, papi de manera bien casual siempre estaba hablando de la palabra, porque todavía hoy, viejito, 86 años ya, le encanta la palabra, entonces de manera bien informal nos reuníamos y de momento estábamos con la Biblia en la mano hablando de la palabra, tú sabes, y eso creo que se convertía en una célula, ¿no? En un estudio bíblico. Y parte de todo esto también, lo lindo es que no todo el tiempo, aunque no sea Biblia, tú te puedas sentar y hablar cualquier tipo de tema, porque los cristianos están en todos los temas. Seguro. El cristiano está en todos los temas y a veces solamente lo vemos como que no, tienes que aprenderte estos textos bíblicos o solamente esto. Y parte del discipulado es vivir. Es vivir y es sacar tiempo de si está pasando esto o esta pregunta acerca de la música o esta pregunta acerca de una página que viste o de una película o de una duda que están haciendo o un pensamiento ateo, que tú puedas sentarte con tu hijo y enseñarle, no solamente el hecho, la Biblia es base, la base principal, pero es ese hecho de poder sentarte con tu hijo y dirigirlo hacia un camino correcto, ¿me entiendes? Porque hay filosofías, hay diferentes tipos de pensamientos, que a lo mejor si tu hijo te pregunta algo de filosofía y tú no sabes, pues qué bueno que te puedas sentar con él y estudiarlo juntos. Eso es parte de un discipulado, eso es parte de enseñarle, mira, pues yo no lo sé, pero aquí estamos para aprenderlo los dos juntos. Y así tú le enseñas a tu hijo y así poco a poco se sigue creando. Yo entiendo que uno mejor es cristiano hoy en día. Claro que sí, sin duda. Y para cerrar, ¿verdad? Aprendiendo, ¿verdad? Basado en Honduras, yo pienso que todos nosotros en Puerto Rico, como yo digo, estamos más que bendecidos. Y este texto que dice, no deberíamos amar a dos señores, al dinero y a Dios. O sea, deberíamos todos encarrilarnos, obviamente, para
autoevaluarnos y ver a quién realmente le estamos respondiendo y ver realmente a quién estamos amando verdaderamente, porque a veces nos afanamos tanto por las preocupaciones del dinero porque no tenemos para suplir, pero cuando tú vas a otros lugares, tú dices, en Puerto Rico a veces vivimos una vanidad. Exacto. O sea, tenemos demasiado. Y tú ves estas personas que tienen literalmente las ganas de aprender a leer, no de que aprender a leer, y nosotros que sabemos leer, a veces no sacamos tiempo para enseñarle Biblia a nuestros hijos, ni a sacar tiempo para nuestros hijos. O sea que es importante que entiendas qué bendición tienes en tus manos, la bendición que Dios te ha dado, y que la uses para seguir haciendo crecer este mundo, porque en algún momento nosotros vamos, pero se quedan ellos. Amén. ¿Me entiendes? Y pues, ese ha sido, ¿verdad? Mi tema de hoy. Y gracias por estar aquí. Y vino hoy a predicar. Sí, Bien bueno, bien bueno. Y que es de por vida, Keropi, Sí, porque los obligado. hijos crecen, pero siguen buscando el consejo de papá y de mamá. Obligado. Se casan y siguen buscando el consejo de papá y mamá. Obligado. Así que, qué bueno. Keropi Sánchez en las redes sociales. En las redes sociales, todas las redes sociales, ustedes saben cómo es. Síganme ahí en Facebook, Instagram, TikTok, todo eso, YouTube, todo. Keropi Sánchez. Eso es. Qué Gracias, bueno. Keropi, un abrazo. excelente. Nos vemos, mi gente. Arriba, la 10:51 en